Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que toca fibras muy sensibles, la gestación por sustitución. Vamos a explorar cómo se conecta con algo tan fundamental como el derecho a formar una familia. Nuestra guía es un artículo académico muy interesante, La gestación por sustitución y el derecho a fundar una familia, de Leslie Susana Fajardo Florián y Pedro Antonio Laus Delgado. Se centra bastante en la situación en Perú, que es donde las cosas están, menos claras. Así que, ¿qué buscamos hoy? Pues desgranar este tema complejo. Queremos entender bien qué es esto de la gestación por sustitución, echar un vistazo a cómo lo manejan en otros sitios y sobre todo ver qué pasa en Perú, donde parece que la ley, no se ha puesto al día. Y lo haremos, como siempre, intentando que sea una charla amena y clara, porque la ciencia avanza que da vértigo, con las técnicas de reproducción asistida, ¿verdad? Abren caminos increíbles, pero claro, también plantean preguntas éticas y legales de calado. Exacto. Es un cruce de caminos fascinante entre ciencia, derecho, ética y la vida real de las personas. Y como iremos viendo, la falta de reglas claras, sobre todo en el caso peruano, genera una necesidad, urgente de abordarlo. Vale, pues vamos por partes. Empecemos por lo más básico, la familia. ¿Cómo la entendemos hoy? Ha cambiado mucho la idea que tenemos de ella. Muchísimo. El artículo nos recuerda esa idea clásica de que la familia es la célula básica de la sociedad, algo que mencionaba Barsi ya en 2020. Pero la foto actual es mucho más amplia que el modelo tradicional del matrimonio heterosexual. Antes, autores como Zanoni, allá por 1998, la definían sobre todo por los lazos legales, el matrimonio, la procreación, el parentesco. Pero hoy, con lo que los juristas llaman la constitucionalización del derecho familiar, se reconoce que hay muchas maneras de formar una familia. El matrimonio ya no es la única puerta de entrada, digamos. La realidad social es diversa, con parejas de hecho, familias monoparentales, reconstituidas, en fin. Y en ese contexto cobra fuerza el derecho a fundar una familia, ¿no es así? Correcto. No es solo una idea bonita, ¿eh? Está recogido en tratados internacionales importantes que Perú ha suscrito. Hablamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. La propia ONU, a través de su Comité de Derechos Humanos, lo ha reafirmado. Y hay un caso que marcó un antes y un después, el de Artavia Murillo contra Costa Rica ante la Corte Interamericana. Ahí se vinculó este derecho a la posibilidad misma de procrear. Esto abre una puerta interesante. Sugiere que si no puedes tener hijos por vías naturales, recurrir a la ciencia podría considerarse parte de ese derecho fundamental a formar tu familia. Oímos mucho los términos maternidad subrogada y gestación por sustitución. ¿Son lo mismo o hay matices importantes? Es una buena pregunta. Popularmente, maternidad subrogada es lo que más suena, sí. Pero muchos expertos, como Lame en 2013, prefieren gestación por sustitución. ¿Por qué? Pues argumentan que maternidad es un concepto mucho más amplio, que implica crianza, vínculo afectivo, no solo el embarazo en sí. En cambio, gestación por sustitución describe de forma más precisa el acto. Una mujer gesta en sustitución de otra persona o pareja. Es más técnico, quizá. Entiendo. De hecho, en España, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida del 2006 ya usa este término, como señala Higareda en un análisis de 2015. Hasta la Real Academia Española, la RAE, cuando define la gestación subrogada, habla de usar un vientre de alquiler, refiriéndose a la mujer que cede su capacidad de gestar para que le implanten un embrión creado fuera, normalmente por fecundación in vitro o FIV, y se compromete a entregar al bebé al nacer. Vale. Y si buscamos un punto de partida histórico moderno, un artículo de Spinoza de 2022 menciona un caso clave en Estados Unidos en 1975. Una pareja que no podía tener hijos pagó a una mujer para que se inseminara artificialmente y gestara un bebé para ellos. Aquello fue, un hito. Claro, y aquí es donde empiezan las polémicas, ¿no? Por esa idea de separar el embarazo de la figura de la madre. Exactamente. Es uno de los nudos gordianos del tema. Autores como Carrio, en 2021, apuntan algo interesante. Aunque biológicamente gestar y ser madre suelen ir de la mano en la misma persona, conceptualmente se pueden separar. ¿Como en la adopción, por ejemplo? Justo. Piensa en la adopción. Ahí la maternidad o paternidad se asume sin que haya habido gestación ni vínculo biológico por parte de los padres adoptivos.
La diferencia crucial en la gestación por sustitución es que hay un acuerdo previo para gestar y entregar al bebé. Esto choca, como mencionaba Barsi en 2013, con debates éticos y también con principios legales muy antiguos, como aquel del derecho romano, mater semper certa est. Que significa, la madre siempre es cierta, la que da a luz. Eso es, refiriéndose a la mujer que da a luz. Es un principio que está en la base de muchas legislaciones. Entonces este principio se tambalea con la gestación por sustitución. Totalmente. Desafía esa presunción legal. Ahora, es importante aclarar algo. En Perú, hoy por hoy, la gestación por sustitución, como tal, no es un delito penal. Ah, vale. Los asociados, como tráfico de menores o estafas, pero el acto en sí no está tipificado como crimen. Y como curiosidad histórica que menciona el artículo, fíjate que hay ecos de esto hasta en la Biblia. En el Génesis se cuenta cómo Sarai y Raquel, esposas de Abraham y Jacob, al no poder concebir, les pidieron tener hijos con sus siervas, Agar y Bilha, para que la familia tuviera descendencia. Curioso. Obviamente, los contextos son radicalmente distintos, pero es llamativo cómo esa idea de que una mujer geste para otra ya aparecía de alguna forma. Interesante. Y hay diferentes maneras de llevar a cabo la gestación por sustitución. Distintos tipos. Sí, principalmente se habla de dos tipos, según de dónde vengan los óvulos y el esperma. A ver, la más común es la gestación homóloga. Aquí hay un vínculo genético, al menos parcial, con los padres que van a criar al bebé, los llamados padres de intención. O bien un óvulo o bien el espermatozoide es de uno de ellos y el otro gameto es donado. Se crea el embrión por FIV y se implanta en la mujer gestante. La gran ventaja, claro, es que el niño o niña comparte genética con al menos uno de sus padres legales. La otra opción es la gestación heteróloga. En este caso, tanto el óvulo como el esperma son de donantes. Se crea el embrión en el laboratorio y se transfiere a la gestante. Aquí, los padres de intención no tienen vínculo genético directo con el bebé. Entendido. Y si miramos fuera de Perú, el artículo menciona España, por ejemplo. ¿Cómo está la cosa allí? España es un caso muy interesante por su contradicción interna, digamos. La ley española actual, la 14/2006, es tajante. Dice que cualquier contrato para gestar por cuenta de otro es nulo de pleno derecho. O sea, que no se puede hacer legalmente en España. Exacto. Legalmente no se puede acordar una gestación por sustitución en España. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Pues que muchísimas parejas o personas españolas viajan a otros países donde sí es legal, como Estados Unidos, Canadá, Ucrania antes de la guerra, para tener hijos por esta vía. Un estudio de Farnos de 2013 ya hablaba de unos 1000 niños al año nacidos así para familias españolas. Y esto crea un lío monumental al volver a España. Me imagino. Problemas para registrar al niño, ¿no? Exacto. El principal problema es la filiación. ¿Quiénes son los padres legales de ese niño a ojos de la ley española si el contrato original es nulo? ¿Cómo se inscribe en el registro civil? Claro. ¿Tienen derecho los padres a permisos de maternidad o paternidad? Todo esto genera batallas legales y mucha incertidumbre para las familias. Y supongo que un debate social enorme. Enorme e intensísimo. Por un lado están las voces que alertan sobre el riesgo de explotación de las mujeres gestantes, sobre todo si son de países más pobres, y la preocupación por la mercantilización del cuerpo femenino y de los bebés. Por otro lado, se defiende la autonomía de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, incluido gestar para otros si lo hace libremente, y se compara a veces con la donación altruista de órganos o de óvulos y esperma, que sí está permitida y regulada. O sea, que la prohibición legal choca de frente con una realidad social que busca respuestas. Y la justicia tiene que intervenir, claro. Justo. Hay sentencias importantes. Una que analiza Torres en 2021 del Tribunal Supremo Español, la STS 9530-2016, es muy reveladora. Se discutía si una mujer que figuraba como madre en un registro consular de EU tras una gestación por sustitución allí, tenía derecho a la prestación por maternidad en España. El Supremo dijo, mira, el contrato será nulo aquí, pero el interés superior del niño está por encima. Hay que proteger al menor y sus necesidades. Así que le concedieron la prestación diferenciando la validez del acuerdo de la protección del niño ya nacido. Fue una decisión pragmática. Interesante enfoque.
Y a nivel europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TDH, en casos famosos como Menesson y Lavase contra Francia en 2014, ha dejado claro que los países deben proteger el derecho del niño a tener una identidad y una filiación reconocidas. Aunque su ley lo prohíba. Exacto. Aunque su legislación interna prohíba la gestación por sustitución, no pueden dejar a esos niños en un limbo legal. Tienen que buscar una solución para la filiación. Vemos que la cosa es compleja. Hay otros modelos en otros países. Sí, hay variedad. En Reino Unido, por ejemplo, se permite, pero solo la modalidad altruista, sin pago más allá de compensar gastos razonables. Y curiosamente, la ley considera a la mujer gestante como la madre legal al nacer. ¿En serio? Dental a un juez para que les transfiera la filiación en un plazo determinado tras el parto. Es un sistema diferente. En España misma hubo un intento de regulación en 2017, una proposición de ley que buscaba permitirla de forma altruista, pero con muchísimas condiciones. Solo por necesidad médica demostrada, controles de salud estrictos para todos, que al menos un padre de intención aportara su genética, bueno, un montón de requisitos. ¿Y qué pasó? Pues que no llegó a aprobarse, se quedó ahí. Y si miramos más cerca en Latinoamérica, Uruguay tiene una ley desde 2013. La permite, pero de forma muy restrictiva. Solo altruista, solo si la mujer de la pareja tiene un problema médico que le impide gestar y, ojo, solo puede ser gestante una familiar cercana, hasta segundo grado de consanguinidad. Madre mía, qué específico. Madre, hermana, hija. Exacto. Abuela, nieta, tía, sobrina, muy limitado. Vale, después de este recorrido internacional, volvamos a casa, a Perú. Has dicho que hay un vacío legal. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Qué dice la ley peruana? Pues ahí está el meollo del asunto. No hay una ley específica que diga la gestación por sustitución está permitida o está prohibida. Es un silencio normativo. Por un lado, la Constitución peruana obliga al Estado a proteger los derechos de las personas, incluida la salud. Y si consideramos que la OMS reconoce la enfermedad como una enfermedad, pues podría argumentarse que el Estado debería facilitar el acceso a tratamientos. Tiene sentido. Pero aquí viene el problema. La Ley General de Salud, una ley clave, la número 26842, tiene un artículo, el 7, que dice que sí, que se puede recurrir a técnicas de reproducción asistida, pero pone una condición crucial. ¿Cuál? Dice, siempre que la condición de madre genética, quien aporta el óvulo, y de madre gestante, quien lleva el embarazo, recaiga sobre la misma persona. Ahí está la trampa. Eso en la práctica cierra la puerta a la gestación por sustitución, donde precisamente esas dos figuras se separan. Exactamente. Es una prohibición indirecta, tácita. No dice prohibido gestar para otro, pero establece un requisito que la hace imposible legalmente dentro del marco de la ley de salud. Y esto genera una situación muy precaria. Precaria porque quienes lo hacen quedan desprotegidos, imagino. Totalmente. Se crea un mercado sumergido sin ningún tipo de garantía legal ni control. Ni para los padres de intención ni para la mujer que gesta, que puede quedar vulnerable a abusos o incumplimientos. Y sobre todo, para el niño o niña que nace. Claro. Como decíamos, no es que sea un delito en sí mismo, sino hay otros factores, pero la falta de regulación crea una inseguridad jurídica tremenda. ¿Y cómo se las arreglan entonces? Pues a veces la única vía legal que encuentran las parejas, si uno de ellos tiene vínculo biológico con el niño, por ejemplo, aportó el esperma, es recurrir a una figura del Código de los Niños y Adolescentes llamada adopción por excepción. Adopción por excepción. Sí, permite que el cónyuge o conviviente adopte al hijo biológico de su pareja. Pero claro, esto es un parche, una solución indirecta que no refleja la realidad del proceso y que puede ser, bueno, complicada. No es lo ideal. O sea que hace falta una solución más directa. ¿Ha habido intentos de regularlo? Sí, hubo un movimiento importante en 2018. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un anteproyecto de ley bastante detallado para modificar precisamente ese artículo 7 de la Ley General de Salud. Ajá. Y abrir la puerta a la gestación por sustitución. Ellos usaban el término gestación subrogada. ¿Qué proponía ese borrador? Pues primero, permitirla explícitamente. Exigía el consentimiento informado y por escrito de los padres de intención, definidos como pareja casada o conviviente, y de la mujer gestante.
Y ponía muchas condiciones. En un artículo propuesto, el 7E. Tenía que ser un acuerdo voluntario, altruista, sin pago, aunque quizás sí compensación, no lo detallaba mucho, excepcional, solo si había una causa médica comprobada que impidiera gestar, y confidencial respecto a terceros. Además, exigía que al menos uno de los padres de intención tuviera vínculo genético con el embrión y prohibía que la gestante fuera también la que aportara el óvulo. Y, ojo, requería pasar por el filtro de una junta médica y obtener un informe favorable de una comisión nacional creada para esto. O sea, un proceso muy controlado. Suena bastante garantista. Y la pregunta clave, ¿qué decía sobre quiénes serían los padres legales del niño? La filiación. Aquí venía el cambio más rompedor. En otro artículo propuesto, el 7F, establecía que la filiación, es decir, el vínculo legal de padre-madre-hijo, se determinaría por la voluntad procreacional. Voluntad procreacional. Eso es. ¿Qué significa esto? Que lo que importa es la decisión, el deseo y el compromiso de ser padres, manifestado en ese acuerdo previo. El niño sería legalmente hijo de los padres de intención desde el principio, no de la gestante ni de posibles donantes de óvulos o esperma. Vale. Y esto tenía una consecuencia directa. Impediría que luego se pudiera impugnar esa paternidad o maternidad usando argumentos puramente biológicos, como el análisis de ADN o el hecho del parto, como permiten ahora mismo algunos artículos del Código Civil peruano que están pensados para casos muy diferentes. Esto sí es un cambio de paradigma. Choca de frente con la idea clásica que mencionabas antes. El mater semper certa est. La madre es la que pare. Justo. Autores como Jiménez, ya en 2010, decían que esa visión del Código Civil peruano se había quedado anticuada con estas nuevas realidades. Justamente. La voluntad procreacional es un concepto que ya se usa en otros países, como Argentina, para intentar adaptar la ley a estas situaciones. Pone el foco en la intención, en el proyecto familiar consentido como la base de la filiación en estos casos complejos de reproducción asistida. Busca dar seguridad jurídica a todos, especialmente al niño. Pero claro, este anteproyecto de 2018, hasta donde sabemos, no ha prosperado y la situación de vacío legal en Perú continúa. Se quedó en eso, en un anteproyecto. Bueno, te hemos tocado muchos puntos. ¿Podríamos hacer una recapitulación rápida de las ideas clave que nos deja este análisis del artículo? Para tenerlo claro. Claro, si tuviéramos que resumir las conclusiones principales del texto, serían estas, más o menos. Primero, la familia, sea como sea, y hoy hay muchas formas, merece protección constitucional. Y el derecho a formar una familia puede implicar usar la ciencia si es necesario. El Estado, además, debe asegurar el bienestar del niño que nazca por estas técnicas. Segundo, estas técnicas, como la gestación por sustitución, son una esperanza para personas o parejas que por razones biológicas no pueden tener hijos por sí mismas. Son una respuesta a la infertilidad, básicamente. Tercero, si miramos fuera, no hay un acuerdo global. Hay países que la prohíben, otros que la permiten solo altruista y con muchas reglas, y otros más abiertos. Esta falta de consenso, unida a que la práctica existe sí o sí, hace evidente que se necesita algún tipo de marco legal, idealmente coordinado. Cuarto, en Perú la situación actual es, pues eso, un limbo legal. No es un delito específico, pero la ley de salud la bloquea indirectamente. Esto deja a todos los implicados, padres, gestante, niño, en una situación de vulnerabilidad y sin reglas claras. Y quinto, un punto crítico es definir cómo se establece quiénes son los padres legales, la filiación, para dar seguridad. La idea de la voluntad procreacional, basada en la intención de ser padres, es una vía que se propone, como vimos en Argentina y en el borrador peruano, para resolver este nudo legal. Queda meridianamente claro que estamos ante un tema de una complejidad enorme. Toca aspectos legales, éticos, sociales y profundamente personales. Y este vacío legal en Perú, esta falta de reglas claras, lo único que genera es incertidumbre y desprotección, sobre todo para los más vulnerables, los niños y niñas nacidos así y las mujeres que gestan. Y nos deja pensando, más allá de lo que diga o no diga la ley, ¿cómo encontramos el equilibrio justo? ¿Cómo ponderamos el deseo legítimo de tantas personas de tener una familia, con las preguntas éticas que surgen y los derechos de todas las personas implicadas, especialmente los derechos de la mujer gestante y los del niño o niña por nacer? ¿Será posible llegar a una regulación que de verdad proteja a todos por igual, que sea justa y que responda a estas realidades que la ciencia y la sociedad nos ponen delante? Son preguntas que, de momento,
siguen en el aire.